Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Muchos ven sus oraciones e incluso sus destinos bloqueados por pecados generacionales de ancestros que ni siquiera conocen. Suena injusto, pero una vez que se remueven, las adicciones se rompen, llega la sanidad que pedían, familia, finanzas y aún destinos. Fluyen como un río. ¿Estás listo para un río de libertad? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Tengo a Hervoye Sirovina aquí, desde Alemania. Y Hervoye, fuiste a mi país favorito, Israel. Y fuiste a la tumba del jardín y orabas sobre la resurrección. Explícalo. Llevé a un grupo de 70 personas a Israel y Jerusalén solo a experimentar esa tierra santa. Y fuimos a la tumba del jardín porque oramos por la unción o el poder de resurrección. Pero luego, ¿adivina qué? Tuvo la oportunidad de usarla. Al día siguiente no sabíamos qué es lo que pasaría, pero de la puerta de Damasco, camino a la Vía Dolorosa, nos encontramos con un grupo de gente, así que nos abrieron paso entre ellos. Y al pasar nos sorprendimos, había un hombre acostado en la calle. Y un doctor polaco estaba ahí y le pregunté, ¿qué pasó? Y me dijo, se cayó del techo y murió hace unos 15 minutos. Dijo, sin pulso, esperamos por la ambulancia. ¿Y recuerdas qué dijeron al orar? Después, de hecho, de inmediato comenzamos a hacer lo que sabemos hacer, orar en lenguas, en el espíritu. Así que oramos y oramos y oramos y oramos. Y de pronto, un olor dulce surgió y supe que el Espíritu Santo haría algo. Así que oramos por un par de minutos y de pronto una voz salió de ese hombre y él hacía como... pero cayó de nuevo. Y después de un tiempo lo hizo otra vez y la tercera vez se despertó, se levantó, tomó su móvil y le dijo a su amigo, llama a mi esposa y dile que todo está bien. Es un tour normal de Israel. Resucitar muertos, ciegos que ven, sordos que oyen. La mayoría no sabe lo que es redimir tu linaje. ¿Qué es eso y por qué es tan necesario? Redimir tu linaje es sobre, en realidad, vivir en lo natural, lo que ya somos en lo espiritual. Jesús ya hizo todo lo que pudo para que viviéramos una vida sobrenatural, una vida bendecida, una vida llena de paz, salud y todo. Pero de hecho no vemos eso cada vez. En realidad, cuando viajo por el mundo veo muchas personas que creen en Dios, que en realidad creen en Dios, pero aún luchan en la vida. Y así pasó con David, como dijo en Salmo 51, dijo, yo fui formado en la maldad y mi madre me concibió en pecado. Es decir, que aunque él creía en Dios, había cosas en su vida malas, culpa de sus ancestros, y debía lidiar con ello, y es donde dijo, lávame, Señor, lávame ahora. Si David tuvo problemas por culpa de sus ancestros, ¿qué de nosotros? Nosotros tenemos muchos más ancestros. Eso es cierto. Entonces, Jesús dijo, en la cruz consumado es, y no hay nada que pudiera agregar. Fue perfecto. Pero Pablo dijo, no he sido perfeccionado. Pablo, el gran apóstol que siguió a Jesús con todo su corazón, dijo, no soy perfecto aún. Esto quiere decir que hay áreas en la vida que todavía lo que Jesús hizo en la cruz debe aplicarse en nuestras vidas para así experimentar todo lo que Él impartió en la cruz. Escribí este libro, Redimiendo tu linaje, inicialmente en lenguaje alemán. Entonces, después de publicarlo... Fue un bestseller, de hecho. De hecho, sí, me sorprendió lo bien que se vende porque no lo promovimos. Entonces, la primera semana, un caballero me dijo sobre su condición cardíaca. Y él fue cristiano por muchos años. Y dijo que rompió maldiciones sobre su vida. Él hizo las oraciones que sabía hacer. Y dijo que aún seguía la condición cardíaca, latido irregular y demás cosas que sufrieron también sus ancestros y sus padres con ellas. Y me dijo,
que después de hacer todas las oraciones de mi libro, de inmediato sanó y no tuvo más condición cardíaca. Dame otro testimonio. Me gusta el testimonio de otro caballero que pues, en realidad tuvo un accidente severo donde sufrió mucho daño en su cabeza. Terminó en un coma y los doctores lo que decían era no podemos ayudarlo. Entonces, en desesperación, su esposa, de hecho, llamó a la iglesia donde sirvo como pastor principal y pidió ayuda. Entonces le dijimos, venga, vamos a orar con usted de la forma que oramos aquí. Así que oramos y oramos por el linaje en su vida y también la de él. Y los doctores, días antes, los doctores le llamaron y dijeron, debe de despedirse de su esposo porque no hay nada más que podamos hacer. Después de hacer las oraciones y redimir y limpiar su linaje, al día siguiente comenzó a recuperarse, despertó y hoy está bien y vivo. Hablas de linaje, mencionaste oración de linaje. ¿Exactamente qué es? Oración de linaje. Lo que vemos en la Biblia, cuando la Biblia habla sobre salvación, en realidad vemos 3 tiempos de salvación, que significa que hay una salvación en el pasado, salvación que va procediendo en el presente y una salvación que será en el futuro. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, fuimos salvados. Todo lo que Él hizo ya legalmente nos pertenece. Cada bendición, salud, paz, todo ya nos pertenece. Pero es salvación del pasado, es decir, que el espíritu fue salvado y ahora la eternidad es segura para nosotros. Pero con respecto al alma, es una redención que avanza, una salvación que avanza, que nos limpia, porque sí, creemos en Jesús, pero aún a veces nos enfermamos, aún a veces nos enojamos, aún a veces tenemos problemas con el perdón y la amargura, o sea que aún hay trabajo por hacer en el proceso a la perfección. A veces las personas aún tienen adicciones. Y las personas a veces tienen adicciones, que significa que lo intentan mucho, intentan creer en Dios, pero algo los ha detenido. De hecho, Pablo habló sobre eso en Romanos 7, 19 a 20, donde él dijo, por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero, y dijo, no soy yo, es el pecado en mí. Pablo, que fue salvado y creyó en Jesús, y aún así él dijo, el pecado aún tiene un efecto en mi vida. Esto es tan maravilloso. Algunos de ustedes han pensado, tengo que vivir con esto. No es cierto. Solo debes tener Amén. más conocimiento. Amén. Ahora, el problema más grande de la oración de linaje lo llamas pactos. Los pactos, de hecho, son los problemas más grandes en la oración de linaje, porque hemos llegado a entender que normalmente la iniquidad y el pecado van a la 3ª y 4ª generación, lo ¿Cierto? vemos aún en la Biblia. Pero ahora con un pacto, lo que sucede es que algunos pactos son hasta eternos, porque la Biblia dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es algo asombroso. Pero la Biblia también nos enseña que en Génesis 5, que Set, el siguiente en línea después de Adán, ¿Cierto? fue creado a imagen y semejanza no de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán. Es decir, todo lo que Adán era, vivencias y pecados, los pasó a Set. Y tuvo que lidiar con eso. Entonces nos dices que podríamos rastrear pactos incluso a los pecados de Adán. Y que si hay vestigios en nosotros y no los rompemos, ¿cuál es la repercusión? En realidad lo que pasa es que estamos atados y limitados. Así que no es sobre salvación, es sobre vivir la vida que Jesús proclamó sobre nosotros antes que naciéramos. Así que No solo es teoría, es un hecho es un que hecho. podemos vivir. Es un hecho y es lo que queremos ver. Queremos ser un testimonio vivo de todo lo que Jesús hizo en la cruz. Queremos ver todo porque es muy preciosa
La sangre que derramó por nosotros, queremos vivirlo por completo. Es lo que queremos ver. Muy bien. Si estoy entendiendo, nos salvamos al instante, pero debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y romper maldiciones generacionales de linaje. Explica la diferencia entre perdonar y limpiar. Creo que es muy importante. Vemos en 1 de Juan 1:9, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Aún en Jeremías 33, versículo 8, dice que Dios, yo los limpiaré de sus iniquidades y yo les perdonaré sus pecados. Así que hay una diferencia entre perdón y limpiar. Sí, cuando recibimos a Jesús en el corazón, somos perdonados, pero aún necesitamos limpiar muchas áreas de la vida. ¿Qué es limpiar? Limpiar respecto al pecado. Limpiar es que somos perdonados por todo lo del pasado, incluso hasta Adán. Pero limpiar significa haber quitado cada efecto de pecado en tu vida, que se quite de ti para vivir en libertad, salud y gozo y bendición. ¿Qué diferencia ha hecho en tu vida? Absolutamente una gran diferencia, porque amo orar. No es que yo ore a diario por mi linaje, pero cuando veo que cosas que legalmente nos pertenecen, lo que Jesús hizo en la cruz, y no lo recibo por la oración o por intercesión, sé que hay cosas que el enemigo guarda en contra mía, delante de Dios el juez justo. Así que yo sé que hay algo en mi linaje. Lo sé porque hay que entender que hay 3 categorías de pecado. Está el pecado adámico, el pecado original. Está el pecado personal que cometemos y está el pecado heredado de los antepasados que el enemigo usa en contra nuestra para que no vivamos una vida en libertad y bendición. Y es lo que siento cuando sé que Él es mi proveedor, pero algo no está avanzando. Yo sé que hay algo en mi linaje, entonces presento mi linaje ante Dios y digo, Dios, a través de la sangre de Jesucristo, te pido no solo tu perdón, sino por la limpieza. E incluso veo en mi familia, la iglesia y a dónde voy, respuesta inmediata. Creo que es asombroso lo inmediatas que son las respuestas. Explica el requerimiento principal para una oración de linaje. El requerimiento principal, y yo diría, es estar con un pacto, con Dios. Al estar en un pacto con Dios, significa que pongo mi vida para el propósito del reino de Dios, que pongo mi vida por amor a su nombre. Y Él es mi Señor, es mi Rey, es mi Salvador, es mi todo. Eso es estar en pacto con Dios. ¿Por qué el diablo lucha tanto contra los pactos? Porque se trata de autoridad. El pacto, si estamos en un pacto con Dios, vamos creciendo en autoridad. Y el enemigo no tiene mucho temor del poder que se nos fue dado. Él teme a la autoridad que nos fue dada en la que vamos creciendo. Porque al tener poder, ¿sabes? Podemos resguardarnos de todo efecto contra nosotros, pero con autoridad. Tomamos el terreno que el enemigo nos robó del reino de Dios y lo recuperamos para la gloria de Jesús. No puedo esperar a que tú compartas la vez que fuiste de pronto, al instante, transportado al cielo. De hecho, fue sorpresa para mí, porque iba conduciendo mi carro, yo oraba, como lo hago siempre, y de pronto estaba, así le llamamos, en el segundo cielo. Y me paré frente a una montaña dorada, y junto a mí estaba un ángel. En esa montaña dorada había una puerta, y le pregunté al ángel, ¿puedo entrar ahí? Y me dijo que sí. Así que entré y vi cosas dentro de esa montaña. Y luego vi un cuarto de tesoros, y entré al cuarto de tesoros, y vi en ese cuarto, vi que había muchos tesoros en ese cuarto. Pero también vi que
este cuarto de tesoros era resguardado por demonios, por entidades demoníacas. Así que no podían verme, pero podían notar que había algo diferente en la atmósfera, porque yo iba resguardado. Entonces vi un cofre de tesoros y pensé, yo quiero este cofre de tesoros. Entonces le pregunté al ángel, ¿puedo tener este cofre de tesoros? Y él dijo, sí, sí puedes, porque eso fue robado de tus ancestros y porque fuiste hecho justo y porque tienes un testimonio de santificación. ¿Qué significa que estás en pacto con Dios? Se te permite redimir eso. Entonces tomé el cofre de tesoros y de inmediato quise dárselo a Jesús. Y de pronto estaba en el tercer cielo, como lo llamaríamos, y lo puse a los pies de Jesús. Y de pronto volví. Entonces cuando volví, 2 minutos, tal vez 3 minutos después, alguien me llamó. Y en ese entonces era un agente inmobiliario en Alemania y alguien me llamó y dijo, oye, ¿quieres vender mi casa? Y dije, seguro, es mi profesión. Así que le pregunté, ¿dónde está la casa? Y él dijo, en una ciudad muy cercana a 30 kilómetros de ahí, y dijo, el área se llama Montaña Dorada. Y él dijo, la calle es Molino Dorado. Entonces dije, seguro tomaré esto. Claro que sí. En ese tiempo, tomaba unos 9 o 12 meses vender una casa o propiedad en Alemania. La vendí al día siguiente. ¿Tú crees que podrías orar por nuestra audiencia en el estudio y la audiencia en casa cuando volvamos para que recuperen cualquier tesoro robado de su generación? Absolutamente. ¿Estás interesado? Yo sí. Volveremos. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Muy bien. Dame un ejemplo de un pacto incorrecto y cómo disolverlo. Sí, un pacto incorrecto es, bueno, como... Sabemos que si nuestros ancestros adoraron a otros dioses, ese es un pacto. Sabemos que si hubo adulterio, si hubo como fornicación... Cualquiera que es gentil sabe que sus ancestros adoraron a otros dioses. Y si eres judío, solo lee el Antiguo Testamento y verás cuántas veces nos desviamos. Ahí lo tienes. Tenemos que lidiar con esas cosas, ¿sabes? Y sin temor. Es que tengo que lidiar con todo justo ahora. No. Tú camina con Jesús, diviértete con Jesús y si experimentas una barrera, entonces ora y presenta tu linaje ante Dios. La pregunta, la clave, ¿cómo resolvemos esto? Sí, ¿cómo lo haces? Solo hay una forma, porque los pactos en general son eternos. La única forma es la muerte. ¡Eso no me gusta! Yo creo que sí. Lo sé. Por eso Jesús murió. La Biblia dice, el que ha muerto ha sido libre del pecado. Claro que sí. Eso me gusta. Claro que sí. Por eso la Biblia dice que fuimos crucificados con Cristo. Eso significa que ya estamos muertos. Jesús lo hizo todo. Ahora nos corresponde aplicarlo, vivirlo y liberarnos de eso. Muy bien. Oí lo que te pasó con el mercado inmobiliario no tan bueno en Alemania. Los tesoros que robaron a tus ancestros. Debo creer que todos tienen ancestros que les robaron tesoros. Quisiera que liberes del cuarto de tesoros en el cielo lo que por derecho es nuestro. Antes de orar, quiero que entreguemos nuestras vidas y digamos, Dios, no importa cuánto me bendigas, quiero servirte, quiero ser fiel a ti, quiero quedarme en el temor a Dios para que todo lo que llegue a mis manos lo use para el propósito del reino, lo use de acuerdo a tu voluntad. Señor y Dios, te presentamos nuestra vida. Y presentamos nuestro linaje ante ti, oh Señor.
Y te pedimos, Padre Dios, perdónanos, perdona a nuestros ancestros por usar dinero, por usar la riqueza con propósitos de establecer otros pactos con otras deidades, usarlo para pactos que no te son placenteros. Nos arrepentimos por estas cosas. Perdónanos, Señor, y te presentamos nuestro linaje y Padre Dios, ya que nos perdonaste. Padre Dios, decimos, por favor, redímenos de estos pactos. Límpianos de todo pacto. Así que en el nombre de Jesús, todos los que entregaron su vida, todos aquellos que han hecho a Jesús Rey y Señor de su vida, rompo toda maldición, cada maldición en el nombre de Jesús y proclamo al enemigo, ya estamos muertos. Así que proclamo y decreto para que el enemigo libere los tesoros del cielo que fueron robados de tus ancestros, que los suelte ahora mismo en el nombre de Jesús. Libera las propiedades, libera el oro, libera la plata, libera el dinero, libéralos en el nombre poderoso de Jesús. No es solo en el área de finanzas y riqueza, sino los pactos también se resuelven en las áreas de relaciones, salud, incluso la relación entre tú y Dios. Si sentiste como, creo en Dios, pero no puedo conectarme mucho. Sí es mi Padre, pero yo sé que hay más de Él. E incluso esas áreas se resuelven redimiendo tu linaje para que tengas no solo tener una nueva relación con Dios, sino una relación más profunda con Él, donde la fe surge en ti, el amor surge en ti, esperanza surge en ti, confianza surge en ti. Cada aspecto de la vida y cada área de la vida están conectados a esta redención de tu linaje. Es lo que Dios tiene para ti, es lo que Jesús ganó en la cruz por ti y por mí, y quiere que nosotros lo experimentemos y lo vivamos en el nombre de Jesús. Y Padre Dios, decimos, Padre, juzga, Padre, a nuestro favor, pero no por nosotros, sino por el bien de tu nombre. Y Dios dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu que la oración se responde. Amén. Amén.